Hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma y el pasado miércoles, con el rito de la imposición de la Santa Ceniza, empezamos un camino que tiene su meta en la Pascua. La Cuaresma no tiene un fin en sí misma, sino que la Cuaresma es un tiempo de preparación para una mejor vivencia de la Pascua, pasando por el grandioso acontecimiento de la pasión y muerte que nos mereció la gracia y el don de la redención. Por eso todas las prácticas de este tiempo, ayuno, oración, penitencia, buscan crear en nosotros un ambiente propicio para celebrar adecuadamente el misterio pascual del Señor Jesús. En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia propone a nuestra meditación el Evangelio llamado de las tentaciones, y en este año lo leemos en la versión más corta de todas, como es la redacción del Evangelio de San Marcos. Este evangelista nos dice que Jesús, después de haber sido bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado por el demonio. O sea, que Jesús pasa del agua del Jordán al desierto. Hacia allí lo impulsa el Espíritu Santo para afrontar una prueba decisiva para su misión. El tentador lo pone a prueba durante 40 días. Estos 40 días son una evocación de los 40 años que el pueblo de Dios también pasó en el desierto antes de ingresar en la tierra prometida después de salir de la esclavitud de Egipto. Ese momento fue un tiempo de prueba, un llamado a la fidelidad a Dios. 40 significa pues tiempo de preparación antes de una nueva etapa que se inicia. Allá, con el pueblo preparándose para entrar en la tierra prometida. Aquí, preparación de Jesús para comenzar su ministerio público, que lo llevará a la pasión, muerte y resurrección. El evangelista nos dice que Jesús vivía en el desierto en medio de las fieras salvajes. Esta imagen puede representar dos cosas: o bien la amenaza del mal y del peligro que acecha a Jesús, o bien el deseo de mostrar a Jesús como el nuevo Adán que, superando la tentación, vive en paz con los animales, como fue la experiencia del primer Adán antes de su pecado. También nos comenta el Evangelio que los ángeles servían a Jesús, figura de que Dios no abandona a su Hijo, como tampoco abandonó al pueblo en su peregrinar por el desierto. El Padre lo asiste con la presencia confortante de sus ángeles. Consideremos ahora pues algunos puntos para nuestra vida y experiencia espiritual. Primero, la realidad del desierto como lugar del encuentro con Dios. Siempre la imagen del desierto en la Sagrada Escritura representa el lugar donde Dios habla al corazón. En medio de tantas fatigas y ocupaciones, enredados en tanto ruido y atafago, se hace necesario que también nosotros vayamos al desierto, no en el sentido geográfico, sino en la experiencia espiritual, que nos encontremos con Dios y con nosotros mismos, porque solo en el silencio del desierto y de la soledad podremos descubrir la voz de Dios y su infinita voluntad, como también darnos cuenta de nuestros caminos errados que no nos llevan ni a nuestra propia realización, ni mucho menos a la salvación que Dios nos ofrece. Pero también debemos considerar el sentido de la tentación. El mundo actual nos hace creer con su engañosa falacia que el demonio es simplemente un ser mitológico, una figura del pasado que tiene como única finalidad asustar a los pequeños y a los ingenuos. Nos ha hecho creer que el demonio no existe y que la maldad que nos rodea es simplemente fruto de nuestros comportamientos, de nuestra responsabilidad. Y así, engañados en este modo de pensar, hemos abierto las puertas al mal y a su nefasta incidencia del maligno que se ha entrometido en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en nuestra familia y en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando uno piensa que no tiene enemigo, pues no toma las armas de la batalla y es presa fácil de engañar. Como cristianos, debemos reconocer que el demonio sigue actuando en su plan de alejarnos de Dios y de su infinita voluntad, y que, aunque Él no tiene el poder para obligarnos al mal, sí es el tentador que pone constantemente zancadilla a nuestra decisión, engañándonos
y revistiendo el mal con traje del bien para hacernos caer en sus juegos. Estemos atentos para que no caigamos en el juego del demonio, para que, como nos dice el apóstol Pablo, podamos vencer el mal a fuerza de bien. Pasemos por último y miremos cómo Jesús es tentado por Satanás, pero debemos considerar que Él venció la tentación con la fuerza del Espíritu Santo. No hay fuerza mayor para vencer al enemigo tentador que la fuerza del Espíritu de Dios. Quien llena y deja entrar el Espíritu de Dios, quien vive de la oración, de la palabra, de los sacramentos, de la gracia de Dios, está fortalecido para vencer las batallas del insidioso enemigo. Jesús nos muestra que la victoria contra el enemigo infernal solo es posible con la fuerza y la gracia de Dios. Por eso nos enseña en el Padre Nuestro a decir todos los días: no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Oración constante que invoca al Padre Nuestro para que Él envíe su Espíritu y podamos salir vencedores en nuestras luchas contra el mal. Vivamos pues, hermanos, esta Cuaresma en el desierto que nos ayude a darnos cuenta de nuestros errores y dificultades, en la conciencia de que somos continuamente tentados por el demonio, pero sobre todo en la seguridad de que aquel que está protegido por el Espíritu de Dios, que aquel que es guiado por la mano de Dios, siempre saldrá vencedor, como Jesús en todas sus batallas. Que el Señor sea nuestra fuerza. Una feliz Cuaresma para todos.